el juicio por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo. Y nos visitan en los estudios, se les agradecemos, los abogados justamente de la querella, el doctor Sebastián Ibáñez, y también el doctor Bruno Jerez, abogado los dos, uno también psicólogo. Doctores, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, decíamos que en medio de que estamos hablando de un femicidio, estamos hablando de una situación judicial muy dolorosa, pero es una buena noticia ya tener fecha de juicio, me imagino. Sí, totalmente. Es algo que estábamos esperando de la querella. No se olvide ustedes y la audiencia que el año pasado, en octubre, cuando nosotros asumimos el patrocinio de la querella de la familia Brenda Micaela, el cadáver ni siquiera estaba identificado. Era un NN. Cierto, no se sabía ni siquiera si el cuerpo era de o parte del cuerpo que se encontró era de Brenda Micaela Gordillo. Sí. Entonces, esto debido al condicionamiento de la pandemia durante el año pasado, que condicionó que la Fiscalía mande las muestras y pueda la investigación hacerse convenientemente. A partir de ese momento nosotros con la familia nos trazamos un plan de trabajo, tanto en el expediente como fuera del expediente. Y junto también con la Fiscalía. Con la Fiscalía a cargo del doctor Costilla. Y bueno, y a partir de ese momento, coordinándonos todos, logramos identificar el cuerpo, logramos reunir la prueba que faltaba, y en el último día del año pasado, el fiscal Costilla requiere la elevación a juicio. Y bueno, esto llega en febrero de este año ya al Tribunal de Juicio, a la Cámara Penal número 1, la cual rápidamente cumplió los actos procesales necesarios para fijar fecha y hora. Y bueno, y en el medio nosotros desde la querella también solicitamos que al procurador del Ministerio Público Fiscal, al jefe de los fiscales penales de Catamarca, que permita que intervenga en el juicio oral, además del fiscal del tribunal, que es el doctor Silva Molina, el fiscal de la investigación, el doctor Costilla, que fue quien realizó la acusación, a los efectos de sostener y acreditar convenientemente la acusación en el juicio. Y el procurador hizo lugar a nuestro pedido y por eso va a estar en el juicio oral integrando el Ministerio Público Fiscal, no solo el fiscal del tribunal, que es el doctor Silva Molina, sino también el fiscal que investigó, el doctor Costilla, ¿no? Y bueno, esperamos que el 5 de mayo empiece el juicio oral con total normalidad. Y bueno, y nosotros de la querella, procuraremos, junto con la Fiscalía, acreditar, porque así las pruebas lo dicen, la culpabilidad de Naim Vera Menem como autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por relación de pareja y por violencia de género o femicidio, cuya única pena que prevé el Código Penal argentino es la prisión perpetua. Es un caso en el cual, como todos los femicidios, pero en este caso es como, y capaz de ser un bestialismo, pero digo, que está muy claro. O sea, digo, ha habido demoras, por eso la pregunta es si fueron procesales, si colaboró la pandemia, de un caso que con la jerga policial dirían esclarecido y que en definitiva, bueno, había que pasar a juicio para que, naturalmente, hay derecho a la defensa, todo lo demás, pero es un caso pero la familia tuvo que hacer marchas, es decir, es como contradictorio. Por un lado, un caso que se sabe quién es el culpable, no hay mucho más para agregar, y por otro lado hubo que hacer marchas y hubo muchas demoras procesales. La claridad en esfera penal, la claridad que usted argumenta, no es tal. Claro. Todo se debe probar. Por ejemplo, si no estaba probado de que el cadáver haya sido de Brenda Micaela, o por ejemplo de que el camino criminal o criminoso haya sucedido por frente de la vereda de la UNCA mediante la grabación de cámaras de los vecinos y de los negocios de ahí, no se podría imputar a una persona de que haya cometido el crimen, aún a sabiendas de que sí lo hizo. O sea, sí o sí debe estar todo plenamente probado. Sí, a veces la lógica de uno, la lógica del común de la gente no es la lógica de la justicia. Y es más pasional, y hay que marcar esto, porque en este caso está claro, pero también a veces esas pasiones hacen que casos que no estén tan claros tengan caminos engorrosos. O que sucedan, por ejemplo, atenuantes respecto al comportamiento criminal, o agravantes, como en el caso que nos compete, que estamos llevando a la causa en este caso, que sería femicidio. O sea, que sería el agravante segundo de la carátula de la acusación. Incluso deben ser importante poder demostrar
el tiempo que transcurrió entre el primer evento de agresión hasta este final, me imagino que todo eso forma parte, y bueno, y ustedes desde la justicia y desde la psicología saben que eso también es una sumatoria de aportes. Nosotros, a lo largo de toda la investigación tratamos de armar, porque es muy difícil armar cómo fue el camino criminis o el camino criminal por el cual el autor perseguido penalmente por la acción atípica ha tenido que transcurrir para, en este caso, ultimar mediante asfixia mecánica a la occisa Brenda Micaela. O sea, tuvimos que hacer un trabajo arduo dentro del expediente y a la par de contención emocional para los familiares, porque estamos frente a una familia desgarrada, estamos frente a una madre que no tiene paz, la señora no puede dormir de noche, el daño que se le causó a esta gente es absoluto. O sea, la madre llora día a día. Ayer, cuando la acompañamos para notificarnos personalmente de la fecha de juicio oral y público, la señora rompió el llanto. ¿Cómo será que no pudo dar una nota? Porque realmente estaba totalmente emocionada, hasta que se compuso y recién pudo esgrimir algunas palabras, donde ella, María Espeche, dijo: yo quiero verle la cara al que mató a mi hija. Cuando se cumplió un año que estuvimos presentes en la marcha, el 1 de marzo pasado, yo la sostenía a la señora, no daba con la fragilidad de sus piernas, todo por causa emocional, no física, porque una persona sana, pero gritando frente a la Casa de Gobierno, frente a la par de la catedral: justicia por mi hija. Entonces ahí interpretamos que realmente la señora está sacando fuerza donde no tiene para llevar adelante esta querella. En relación a lo que planteaba Mario de estos tiempos que por allí para el común de la gente muchas veces ignorante de los procesos, más allá de eso, ¿los tiempos fueron los lógicos para una situación de esta naturaleza? ¿Hubo algunas argucias o impedimentos que han ido demorando el proceso? Nosotros llevamos otras causas también. La verdad que no hubo argucias, como usted decía. El fiscal se comportó de una forma ejemplar, porque siguió, pero por supuesto la querella también estuvo como persiguiendo todo lo que hacía falta. Colaborando, que es la función de la querella, ayudar al fiscal en la investigación con las pruebas que el fiscal no puede obtener y presentando pruebas y haciendo el control de la fiscalía, control de cada una de las pruebas. Y en el medio de una pandemia. Y en el medio de una pandemia, totalmente, claro. Y bueno, como volviendo al tema que decía aquí Carlos, para un hecho de esta magnitud, el tiempo fue, dentro de todo, relativamente respetable, mubreve, ¿no? Y bueno, y también el juicio lo será, porque muchos colegas de ustedes me preguntaban ayer cuánto va a durar el juicio, por la cantidad de testigos que hay, son alrededor de 20, etcétera. Bueno, el juicio no va a durar mucho tiempo porque hay que, de paso les recuerdo a la audiencia que Naim Vera declaró en 2 oportunidades, pero en la primera se abstuvo, y en la segunda declaración, que se hizo ya a finales del año pasado, él confiesa el hecho. Confiesa haberla matado a Brenda Micaela, obviamente diciendo que, tratando de atenuar, que estaba en un momento presionado, en un estado de crepuscular mental, de ira, etcétera. Pero confiesa la autoría material del hecho. Por lo tanto, eso ya en el juicio no va a ser objeto de prueba. Lo que se va a debatir en el juicio son los agravantes, que eran pareja y que había violencia de género, porque eso es lo que Naim Vera niega. ¿Para qué? Para evitar una perpetua y buscar seguramente una condena, un homicidio simple que tiene una pena de 8 a 25 años. Entonces el juicio se va a centrar en eso. Se va a centrar en eso, y yo estimo que más de 10 días, incluyendo ya los alegatos, no podría durar. ¿Hay algún otro agravante, como, bueno, uno naturalmente tiene que ver, es una situación tan terrible que cuesta hablarla, pero digo, alevosía, todo lo que sucedió después del crimen, bueno, ¿se suma como agravante o no? Es muy interesante su pregunta, Mario, porque con el fiscal nosotros en su momento, al final ya de la investigación, ya cuando estaba concluyendo,
en base a la prueba, ¿no?, que iba surgiendo, ¿no?, sí, se desprende la existencia de un tercer agravante, que es la alevosía. Claro. Aquí usted dice que consiste, la alevosía como agravante de un delito, en el Código Penal argentino, es cuando el autor mata aprovechándose de la indefensión de la víctima, claro, ¿no? Indefensión provocada por él mismo, ¿no? Entonces, en la mecánica de la muerte, del femicidio, Naim Vera, todo según surge de la prueba del expediente, ¿no?, la lleva a Brenda engañada a ese domicilio, ¿no?, bajo engaño de que van a hablar, etcétera, y ahí le da muerte. Él con sus 1,80 m y más de envergadura, con un porte físico porque hacía trabajo con pesas, y ella, una chica de 1,60 m, delgadita. Entonces, bueno, está comprobado que murió por asfixia mecánica, o sea, por parte de Naim Vera. Entonces, eso es, a nuestro entender, de la querella, una alevosía. Entonces, eventualmente en el juicio, en los alegatos, vamos ya a verlo con el doctor Jerez, si es que solicitamos que la condena sea por homicidio triplemente agravado, además por otros dos por alevosía. La otra consulta, ¿se ha podido determinar participación de terceros, complicidades? ¿Se va a evaluar eso ahora? No, hasta ahora no. Participación directa de terceros, no. Bien. Lo que sí está en el expediente, y no es una participación en términos de intervención, de colaborar, de complicidad, o coautoría, de participación, claro, participación criminal. Claro, lo que sí surge del expediente es que Naim Vera en su momento contrató una persona, ¿no?, para los efectos de dar muerte a Brenda. Un sicario. Entre comillas, un sicario. Ajá, claro. ¿No? Sí. El cual declara en la causa, pues niega todo, pero hay gente que esto lo afirma. Y bueno, son testigos que desde la querella presentamos para el juicio oral. Y bueno, y todo esto demuestra, ¿no?, como lo concluye el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio, en la acusación, muy bien, el fiscal Costilla, todo esto demuestra que en ningún momento fue una muerte provocada por una ira del momento, ¿no? Esto ya estaba planificado por Naim Vera Mena, ¿no? Se excluye totalmente la emoción violenta del acto criminal, porque no fue inmediato. O sea, al parecer ya estuvo planificado, inclusive con la contratación del sicario y todo el paso criminal, porque él la sedujo, la fue a buscar, la llevó a su casa y ahí la ultima. Porque acá en la mesa de café, en esto que uno no conoce mucho de estas situaciones legales, técnicas, dicen, y se va a hacer pasar por loco, por ejemplo. En este caso, ¿no?, en muchos casos, o sea, ¿esto es posible? ¿Hay algún atisbo de que esto pueda suceder? No es posible, porque la pericia psiquiátrica en la que intervinieron no uno, sino varios profesionales del cuerpo forense de Catamarca, inclusive con control de peritos psiquiátricos de la defensa, arrojan por unanimidad que Naim Vera es una persona absolutamente imputable. Es decir, comprendió al momento del hecho la criminalidad de lo que estaba haciendo, y es totalmente, está en el estado mental sano totalmente para afrontar un juicio oral. Y a su vez la pericia psicológica arroja un resultado que va acá mi colega como psicólogo también le va a precisar, que es la patología psicológica de en realidad no llega a ser patología, porque no vamos a criminalizar, a patologizar un crimen, pero sí tenemos que entender de que estamos frente a una persona que tiene una estructura de personalidad psicopática con eminente, perverso, con eminente rasgos clasistas. Entonces, de esa forma es que él comprendió la criminalidad de sus actos en toda su extensión, desde que lo inició, porque eso buscaba, hasta que terminó dando muerte a Brenda Micaela. Lo único que se le escapó a él, desde nuestro entender, la lectura del expediente, porque el expediente es bastante amplio, es que él no pudo lograr el desmembramiento efectivo de todo el cuerpo. Si él lo hubiese podido lograr, estábamos frente a una persona desaparecida. O sea, si a mí me pone, como siempre lo digo, me pone a desmembrar un pollo, yo no tengo idea cómo sacarle las patas, las alas, de cómo cortar el espinazo. Imagínese frente a una persona.
O sea, los carniceros saben cómo desmembrar una res, media res, pero acá es donde él tuvo el fallo de cálculo. Bueno, no hay crimen perfecto, como dice, pero de cualquier manera, pero con la intención ¿qué de... hubiese pasado si él escondía todo, si lo desmembraba y lo escondía como pretendió hacer? Claro. Que esa era la idea, digamos. Para nosotros esa era la idea. Claro, pero ya empieza el error al inicio nomás, cuando luego de dar muerte, la pretende quemar en una parrilla, ¿no? Al cuerpo, y ahí ya empieza la torpeza propio de esa dificultad, como decía el doctor Jerez, para hacer desaparecer un cuerpo, porque ahí ya el humo que genera el quemar el cuerpo de Brenda Micaela activa la curiosidad de dos vecinas colindantes, ¿no? Inclusive el olor del humo del cuerpo es distinto al de otra. Uno se estremece un poco escuchando esto. Y esos dos tremendo. testigos lo identifican ahí. Y ahí empieza todo el derrotero probatorio que concluye, con toda la prueba que demuestra, y además él lo confiesa con su culpabilidad, ¿no? ¿Está definido la modalidad del juicio? ¿Es un juicio presencial, virtual? ¿Está definido esto todavía? Hasta ahora, y de acuerdo a lo que estamos notificados, la querella va a ser como le estipula el Código Procesal. O sea, va presencial. A ser oral ¿Presencial? Y público presencial. Claro. Sí. Claro, porque el tribunal en la resolución de ayer fija fecha y hora, y al no decir nada en contrario, rige la regla del Código Procesal Penal de Catamarca, que todo juicio oral es presencial y con ingreso de público mínimo. Que estimamos que sea, para nosotros es muy importante, desde dos puntos de vista. Uno, para el control ciudadano, como siempre lo estamos diciendo, el control ciudadano y el aspecto pedagógico, por otro lado, que requiere todo tipo de sentencia judicial. Aspecto pedagógico para que todo el mundo sepa de que cometer un crimen de esta aberración tiene consecuencias judiciales. Es un poco la idea de por qué charlamos con ustedes. Fundamental. No, y además la presencialidad nosotros lo pedimos por escrito, porque la madre, como decía recién Bruno, es necesario que el femicida dé la cara, y la familia necesita, y sobre todo la madre de Brenda Micaela María Espejel, necesita verle la cara al femicida y que no se esconda detrás de una pantalla en una modalidad virtual del juicio. Bien. ¿Puede haber alguna situación provocada por la defensa que pueda postergar el comienzo? Sí puede haberla y esperamos que no lo haga, porque a nuestro entender todos los extremos legales para que sea el juicio el día y hora fijada por el tribunal están cumplidos. Así que sería una maniobra dilatoria que no tendría asidero, porque inmediatamente nos opondríamos con los argumentos legales que manejamos dentro del expediente, por supuesto. O sea, creemos que aún haciéndolo no va a tener asidero por parte del tribunal. Bueno, doctores, esperemos que en definitiva 5 de mayo comience a hacerse justicia, ¿cierto? Muy bien, y muchas gracias también a los medios de comunicación que ayudaron mucho en la visibilización del caso, en el acompañamiento a la familia, así que y también al colectivo ciudadano que acompañó a la familia, nos acompañó a nosotros hasta el día de hoy, que es muy importante eso para haber llegado a esta instancia del juicio el 5 de mayo. Y esto, ¿no? Esta cuestión pedagógica, si pensás, si lo haces, te va a caer la justicia encima. Es fundamental. Estamos avasallados muchas veces. Esta es una situación extrema, de mucho dolor, pero estamos muy preocupados toda la sociedad por esta situación. Recién escuchaba un argumento que tiene mucho que ver, que usted lo esgrimió, respecto a los condicionantes que el COVID nos impone para cuidarnos a nosotros. ¿Por qué no comienzan las multas o se agravan las multas? O sea, ahí está otro papel del Estado punitivo a los fines que se cumplan las reglas para el cuidado de toda la sociedad. Claro. Entonces, si bien no somos de la escuela de la punición propiamente dicha o del castigo directo, pero muchas veces la gente entiende cuando se saca multa, por ejemplo, el alcoholismo al volante, se frenó muchísimo cuando las multas se elevaron. Sí. Pero sobre todo en un femicidio. Es importante el rol pedagógico de una sentencia condenatoria ejemplar a prisión perpetua para que todo varón sepa que matar a una mujer, que ser un misógino femicida, le corresponde y va a tener con seguridad absoluta un encarcelamiento de por vida. De por vida.
Perfecto. Doctores, muchas gracias. No, por favor, gracias A ustedes. Estuvieron con nosotros los abogados, en este caso de la querella, en el femicidio de Brenda Micaela Gordillo. Vamos a cambiar de tema porque queríamos comentar algo, una noticia, una buena noticia. Pasamos de estas noticias tan duras a una buena noticia en este caso.